Vamos a ver Juan 1:29. Quiero edificarlos en esto. Dios me edificó mucho. Dice Juan 1:29. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando la multitud se venía a bautizar, Juan el Bautista estaba bautizando. Entre esa multitud vio a alguien que venía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quédate ahí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ante una multitud de gente que venía a bautizarse porque él estaba predicando la palabra, estaba bautizando, entre esa multitud vio a alguien que venía. Mire la certeza, la precisión, la convicción y la fe que tuvo. El que viene ahí es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios. Mire qué convicción, qué precisión, qué fe, qué certeza. Juan el Bautista en su mejor momento. Vamos a ver Lucas 7, 18 y 19. El mismo Juan el Bautista, por predicar ante políticos, diciéndole: ustedes están mal esto, lo metieron preso. Lo meten preso, pero no son las cárceles de ahora. Cárcel de esa época. Cuevas lleno de ratas, lleno de bichos, humedad, ahí hongos, enfermedad. Ahí estaba. A saber si le daban de comer. En su peor momento, Juan el Bautista, el que había dicho: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo, aquí está el Hijo de Dios, generación de víboras, arrepiéntanse, que aquí está el Hijo de Dios. En su mejor momento, ahora Juan el Bautista estaba pasando su peor momento. ¿Sabe por qué? Porque estaba a punto de la muerte. Lo iban a matar, lo habían metido preso y lo iban a matar. Y vienen discípulos de Juan, y los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas, de todas estas cosas. ¿Qué cosas? De lo que estaba haciendo Jesús. Sanando leprosos, sanando enfermos, restaurando familias, dando palabras de salvación. Cosas poderosísimas, la naturaleza le obedecía. Todas esas cosas le cuentan a Juan el Bautista cuando está preso, estos discípulos que lo van a ver, ¿qué había hecho? Y llamó Juan a 2 de sus discípulos ahí en la cárcel. ¿Y qué le dijo? ¿Lo tienes ahí? 19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, el que había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Hijo de Dios. Él es el escogido. Aquí viene a quitar el pecado del mundo. El mismo Juan el Bautista, que tenía esa convicción, esa certeza, ahora está preguntando y mandando a decirle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué estaba pasando Juan el Bautista? Un momento terrible de duda. En su mejor momento, cuando estaba en la cúspide, wow. Pero cuando estaba en la candela, comenzó la duda. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Salmo 22, 1 y 2. Este salmo lo escribió David. No cualquiera, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche, y no hay para mí reposo. El rey David, el que había enfrentado al gigante Goliat, que dijo: el mismo que Dios que me libró de los osos y de los leones, es el mismo que me va a librar ante este filisteo incircunciso que le voy a cortar la cabeza. Ese mismo que tenía una convicción, una fe, un día está escribiendo este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si clamo de día, clamo de noche y no me respondes. El mismo rey David, un hombre de fe, está escribiendo eso. Habacuc 1 y 2. Habacuc está en la Biblia. Habacuc, un profeta. La Biblia, de acuerdo a los teólogos, lo describen como un profeta menor. ¿Por qué menor? Porque fueron escritos más chiquitos. Entonces, teológicamente se lo cataloga así. Pero era un profeta de Dios, un hombre enviado por Dios a dar las buenas noticias, las buenas nuevas.
ese profeta de Dios que había tenido un encuentro con Dios, ese profeta que hablaba de Dios, dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces de a ti a causa de la violencia y no salvarás. Note lo que está escribiendo un profeta. No lo está diciendo gente incrédula. No lo está diciendo gente que no cree en nada. Lo está diciendo el rey David. Lo está diciendo Juan el Bautista. Lo está diciendo el profeta Habacuc. ¿Sabe lo que están manifestando ellos? Están manifestando un momento terrible en su vida. Están manifestando que están tambaleando en la fe. Están manifestando que están pasando por un momento terrible, donde su fe está siendo puesta a prueba. ¿Saben lo que están manifestando? Juan el Bautista, el rey David, el profeta Habacuc, están manifestando una crisis de fe. Una crisis de fe. Personas que creen, no le estoy diciendo personas que no son incrédulas, que no creen en nada, no. Estoy hablando de hombres de Dios que en un momento de su vida están escribiendo eso. Quien lee eso y está pasando ese mismo momento, ¿qué va a decir? Dios abandona, Dios desampara, Dios no escucha, porque los escritores de la Biblia ahí están manifestando que están tambaleando en la fe, que están atravesando un problema, están atravesando una crisis. Por esto esa prédica la titulé, si me puedes poner el título, Crisis de Fe. Crisis de fe. Y es sumamente importante edificar la iglesia en esta área. ¿Sabes por qué? Porque yo iba a preparar una segunda prédica, primera prédica 1, y sentí en mi espíritu, no, la iglesia tiene que ser edificada en esta área. Por eso es la misma prédica y que Dios me ayude a llevarla para que pueda ser sembrada en tu espíritu. Y si estás atravesando por un momento difícil, si estás atravesando, pues que estés atravesando una crisis de fe. Vamos a ver qué es crisis de fe. Si me puedes ayudar, ¿qué es crisis de fe? Es el momento en el que se encuentra un creyente donde comienza a cuestionar su creencia y la veracidad de la misma. ¿Qué es lo que es una crisis de fe? Es el momento que se encuentra una persona donde comienza a cuestionar lo que cree. ¿Será que Dios dijo esto? ¿Será que es verdad? ¿Será que es verdad lo que Dios prometió? Lo que dicen los salmos, donde su creencia está siendo puesta a prueba. Es el momento, se lo resumo, de duda. Duda. Es el momento donde estamos tambaleando. Y así como ves a Juan el Bautista, así como ves al rey David, así como ves al profeta Habacuc, cuando lees la Biblia vas a encontrar un montón de hombres y mujeres que pasaron por esta situación, por crisis de fe, donde la fe fue puesta a prueba, donde tambalearon, donde caminaron en la cuerda floja. Crisis, momentos. Y vamos a aprender todo. Y vamos a ver el punto número 1. Si me puedes acompañar con el punto número 1. Lo primero que hay que saber, que nadie está exento de atravesar una crisis de fe. Te tengo noticias. Nadie está exento de atravesar una crisis de fe. Cuando miras la Biblia, grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron experiencias extraordinarias y sobrenaturales con Dios, pasaron por momentos así. Nadie está exento de pasar una crisis de fe. Hay momentos donde estamos en el top 10, en el top 10 de los héroes de la fe. Es más, el libro de Hebreos de la fe, faltábamos nosotros. Tendríamos que haber estado nosotros. Hay momentos que atravesamos que nos comemos el mundo con la fe, en el top 10 de la fe. Y hay momentos, que se tambalea. Hay momentos donde somos héroes de la fe y hay momentos donde las circunstancias que pasamos nos hacen tomar y pensar y decidir, y cosas que se vienen a la mente que están plagadas, influenciadas por la duda.
Y son momentos terribles para un creyente. Momentos terribles. Nadie está exento de atravesar una crisis de fe. Marcos 29, 23 y 24. Este es el papá de un muchacho que estaba endemoniado, que va a Jesús a pedirle que lo restaure. Va primero a los discípulos, no pudieron. Y ahí surge una historia. Pero me gusta ver el papá del muchacho. ¿Por qué? Porque te deja ver dos áreas en él. Punto número uno, que creía, porque se lo lleva a Jesús. Se lo lleva a Jesús. Te traje acá a mi hijo porque tiene un espíritu inmundo que en un momento lo tira al fuego, en otro momento lo tira al agua. ¿Qué quería hacer ese espíritu inmundo? Suicidarlo. Para el mundo quedaba como un suicidio. Pero había una influencia espiritual. Quería matarlo. Y dice, lo traje a ti. Ok, vamos bien. Y dice, lo traje a ti. Y esta es la conversación que tuvieron. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen en eso? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y ahí manifestó la situación. Ayuda en mi incredulidad. Note que está pasando por dos fases. Creo, pero ayúdame. Y etapas pasaremos así, donde creemos, pero necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una crisis en la fe, una crisis en la creencia, una crisis en lo que estamos creyendo. Y no está mal sentirse triste. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que llorar, llora, como decía en el primer servicio. Nos enseñaron a los hombres que los hombres no lloran. Error, ¿sabes lo que estás haciendo? Emociones reprimidas. Que tarde que temprano tendrán un efecto en tu cuerpo, en tu salud. ¿Tienes que llorar? Llora. Si aún Jesús lloró, manifestó su emoción. Ahora el llorar no es falta de fe. Es que estoy expresando un sentimiento. Me siento triste y yo estoy llorando. Pero no está mal, como le digo. ¿Por qué? Porque no somos robots. Tenemos sentimiento. Lo que está mal, que ese estado de crisis de fe, de tristeza, de desesperanza, se afinque en mi vida. Se afinque en mi espíritu. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a ver la vida desde una perspectiva de desesperanza, de que no hay salida, de que ahí vas a morir, de que no hay salida a la situación que estás pasando. Error. Error tremendo. Está bien manifestar nuestras emociones, está bien. Pero cuando eso se afincó, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Marcó un comportamiento en nuestra vida, una tendencia en el comportamiento, una actitud, una forma de ver la vida. Y si la crisis de fe se acentúa, es terrible para una persona. Es un momento en la etapa de su vida de fe que aparece. Y ojo, y no aparece una vez, aparece muchas veces. Esas crisis de fe. Nadie está exento. Lo que tengo que tener cuidado, cómo actúo en esos momentos. Número 2. ¿Me puedes ayudar en el punto número 2? Crisis de fe no es no tener fe. ¿Quién tiene crisis de fe? Los que creen. El que no cree en nada, el que no cree ni en su abuela, ¿qué crisis va a tener? Nada, la vida es desesperanza, todo está mal, ya, es su forma de vida. Pero para nosotros, las crisis de fe nos están dejando saber algo. Un hilito ahí. Que tenemos fe. Lo que pasa es que estamos caminando en la cuerda floja. Estamos atravesando un momento terrible en nuestra vida. ¿Sabes lo que estamos atravesando? En una encrucijada en nuestra vida, donde es fundamental tener a alguien para darnos una palabra y para guiarnos de Dios. En esos momentos de crisis de fe, donde estamos en una encrucijada en la vida, es fundamental que haya alguien para darnos una palabra, una guianza, una dirección de Dios.
Por eso uno de los peores errores que comete la persona cuando está pasando una crisis de fe, que se ha desanimado, que lo ve todo sin esperanza, es dejar de venir a la iglesia. ¿Quién te va a alimentar en la casa? ¿Quién te va a fortalecer? ¿Quién te va a levantar? ¿La televisión, las noticias? ¿Lo que ves en las redes sociales? No, es acá donde Dios te levanta. Es acá donde Dios te renueva. Son momentos difíciles que pasamos en la vida. ¿Y sabes lo peor? Donde podemos tomar decisiones. Decisiones que en el 99.9% de los casos son incorrectas. Tomar decisiones basadas en las crisis de la fe, 99.9% que serán incorrectas. ¿Sabes por qué? Porque estás tomando una decisión en base a lo que estás viviendo en el momento e influenciada por tu estado emocional. También explicaba que hay gente que se ha divorciado mucho, y sabes que hay una estadística, que hay gente que se divorció que después, muchos no, pero te hablo de una estadística, que muchos de los que se divorciaron después de 5 años medio que se arrepintieron, ¿eh? ¿Por qué? Porque tomaron decisiones basadas incorrectamente. ¿Cuántos fueron basados en las emociones? Pegaron el portazo, se fueron. ¿Cuántos perdieron buenos trabajos? ¿Cuántos perdieron oportunidades de oro? Basados en las emociones. ¿Por qué? Por lo que sentían en ese momento, y muchas veces los sentimientos, lo que sentimos, nos juegan en contra. Y en el 99.9% de los casos, cuando tomamos decisiones en ese estado, serán incorrectas, que las vamos a lamentar toda la vida. Porque estoy tomando una decisión basada en un momento de crisis de mi fe. No la estoy tomando de una decisión basada en la palabra de Dios. Lo estoy tomando de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo. ¿Cuánta gente en esta época de pandemia, de confinamiento, pasó por crisis de fe, por lo que estábamos viviendo? ¿Y sabe lo peor? Que nunca más volvieron. Abandonaron la fe. Abandonaron. ¿Qué es lo que es vivir sin fe allá afuera? Yo no quiero saber. Si ya viviendo con fe pasás lucha, adversidades, circunstancias, y bendito Dios que tenemos el Señor, y en esos momentos de duda, de fe, de adversidad, tenemos esa ancla en el medio de la tormenta, que es la fe, es en la palabra del Señor, es en su presencia. Aún así uno pasa luchas y batallas. Imagínate no creer en nada. Y hay decisiones que las personas toman basado en esos momentos de crisis de fe. Crisis de fe va a pasar todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Hacemos un breve resumen. Sabemos que es una crisis de fe. Sabemos que nadie está exento a pasar una crisis de fe. Sabemos que es muy difícil tomar, tengo que estar atento a las decisiones que tomo basado en las crisis de fe. Y pasar crisis de fe no es no tener fe. Y la iglesia es fundamental que se edifique en esta área. Es fundamental. Bendito Dios cuando venimos y hay prédicas que Dios nos va a dar la casa nueva, el carro nuevo, el viaje a Europa, amén. Y yo creo que Dios te lo puede dar. Pero también es fundamental que la iglesia se edifique en este momento. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, tiene el hábito de venir a la iglesia, porque es un hábito de un buen cristiano, porque es un hábito que nosotros como cristianos tenemos que tener. Pero viene a la iglesia, pero interiormente está pasando una crisis de fe terrible. Está presente. Pero las crisis de fe son terribles que está atravesando. Por eso la iglesia tiene que ser edificada en esta área. ¿Por qué? Porque basado en esas crisis de fe, toman decisiones de las cuales se arrepienten toda la vida. ¿Sabes a quién se arrepintió? Y una pésima decisión. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba con Jesús. Vio cómo sanó enfermos, cómo sanó leprosos, cómo la naturaleza le obedecía. Viento calla, mar enmudece. Pedro lo vio todo eso. Pedro vio cómo el poder de Dios restauraba, cómo sanaba, cómo el poder que había en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le hablaba de un reino. El Señor Jesús le hablaba que era el rey, que traía un nuevo gobierno a este mundo. Y Pedro, wow, qué lindo. Y después Pedro lo ve que está a punto de ser crucificado, que le están pegando latigazos, que lo escupen, que lo maltratan, que lo desnudan, que le están haciendo un juicio injustamente y que lo llevan a la muerte.
ese mismo Pedro atravesó una crisis de fe. Porque lo llevaban a la muerte. Aquel que le había dicho, yo soy el rey, yo traigo un nuevo reino. ¡Wow! Mira el poder que Dios, mira el poder que trae. Mira lo que trae, mira lo que hace la naturaleza. Le obedece. Ese mismo Pedro está viendo a su maestro que está siendo maltratado, está siendo golpeado, que lo llevan a una cruz y le dicen, ¿tú eres uno de ellos? Nosotros te vimos, tú andas con él. ¿Qué es lo que dijo? Yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Y dice que con palabras, una versión, hirientes, lo negó. ¿Sabe lo que hizo? Lo insultó. Yo no lo conozco a eso. Tremenda crisis de fe que atravesó el apóstol Pedro. Porque le hablaba del poder, de un reino, lo que veía, wow. Pero sin embargo, en esa crisis de fe tomó una mala decisión. ¿Cuál es la mala decisión? Que lo negó. Punto número 3. ¿Qué puede provocar una crisis de fe? ¿Sabes lo que pasa? Que la crisis de fe no viene por sí sola. No viene por sí sola y no es que queda en la nada. No, la persona no, estoy atravesando una crisis de fe. Y ahí y quedó todo. No. ¿Tendrá sus consecuencias si yo no sé trabajar en ese momento de crisis de fe? Tendrá unas consecuencias terribles. Por eso te digo que en los momentos de crisis de fe que atravesamos, cuando las circunstancias estamos viendo y nos están haciendo tambalear, que aparecen esos momentos de crisis de fe, no dejes de congregarte. No dejes de doblar rodilla. No dejes de leer la palabra. Porque es lo peor que podemos hacer. Estamos cediéndole terreno a que la crisis de fe pase a una nueva etapa, hacia la incredulidad. Estamos cediendo ese terreno. ¿Sabe qué puede ocasionar la crisis de fe? Punto A. Puede ocasionar que tiremos por la borda. ¿Se entiende el término tiremos por la borda? Que tiremos por la borda todo por lo cual hemos venido peleando. Hay gente que ha doblado rodillas por sus hijos, por su hija, por su matrimonio, por la salud, por el hogar, por alguna situación específica, ya ha venido doblando rodillas, ya ha venido creyendo y aparece esa crisis de fe y dice, no, ya, me cansé, no quiero más. Y todo clamor, toda rodilla, toda lágrima derramada quedó en vano por una crisis de fe, por tomar una decisión que no tenía. ¿Sabe lo que pasa? Que la crisis de fe comienza a introducir en un mundo de tanta desesperanza que hace tirar la toalla. Que si yo no trabajo es sumamente peligroso. Aquí hay gente que está peleando por sus hijos, por su matrimonio, por su vida, por su salud, por distintas circunstancias. Y te lo digo, va a aparecer crisis de fe. Va a aparecer. Y es en la crisis de fe donde no tienes que tirar la toalla. Tienes que seguir peleándola. Tienes que seguir creyéndole a Dios. Crisis de fe, abandona la fe. ¿A dónde vamos a ir? Pregunta. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a encontrar respuesta, esperanza, ver la vida distinta? Es en Dios. ¿A dónde vamos a ir en los momentos de crisis de fe, en los momentos de tristeza? ¿Qué error cometeríamos abandonar la fe? Marcos 16, 7 y 8. Esto, ¿qué es lo que pasó? El mismo apóstol Pedro, Jesús crucificado, resucita, van las mujeres a llevarles una especie a la tumba donde Jesús, el cuerpo de Jesús estaba ahí, y se encuentra con un ángel. Y el ángel le dice, mas él le dijo, el ángel, no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, miren la tumba, está vacía. Pero id, miren la orden que le da, la dirección. Decid a sus discípulos, ¿qué decir qué? Que Jesús había resucitado. Decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. ¿Pero cómo? ¿Pedro no era discípulo? ¿Sabe qué había hecho Pedro? Había tomado una decisión, se había apartado. El llamado que Dios le había hecho, el Señor, a partir de ahora serás pescador de hombres. Las experiencias sobrenaturales que habían tenido
en ese momento de crisis que él había pasado, le habían hecho tirar la toalla y volvió a sus actividades, volvió a la pesca. Cuando el Señor le había dicho, no, a partir de ahora serás pescador de hombres. Pero él volvió. Por eso el ángel le dice, hey muchachos, muchachas, vayan y avisen que Jesús resucitó. Avísenle a los discípulos. Y a Pedro también. Que Pedro abandonó todo. Y si Dios te trajo, ¿sabes por qué estás aquí? Porque eres una columna de fe en tu hogar. Eres una punta de lanza. Eres aquel que Dios escogió en tu hogar para llevar el reino de Dios a tu casa. Y si Dios te está en un lugar de desorden, tranquilo, porque el orden Dios lo va a traer a través de ti. Por eso es importante seguir creyendo, porque Dios te colocó como una punta de lanza en tu hogar. Si te caes tú, todo lo que estabas construyendo con tu clamor, oración, con tu presencia en Dios, cuando vienes a Dios, todo eso se cae. Vas a tirar la toalla, vas a tirar por la borda todo eso. No, es cuando más que nunca tenemos que seguir creyendo. Es cuando más que nunca tenemos que seguir aferrados a Dios. Dios pudo haber traído a cualquiera aquí de tu familia. Pudo haber traído a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a un familiar, pero te trajo a ti. A ti te trajo. Porque algo hay en ti, hay un guerrero, una guerrera en ti que Dios vio, que es la columna de fe en el hogar. ¿Qué error cometeríamos? ¿Vamos a pasar por crisis de fe? Claro. Son etapas y repito, no es una, son varias. Pero en esas crisis de fe tenemos que saber cómo actuar. Porque si sales victorioso de esa crisis de fe, maduras, te fortaleces, más se renueva, más se fortalece tu creencia. Pero si sales derrotado de esa crisis de fe, damos un paso hacia atrás. Aquel que Dios había escogido en el hogar para llevar el evangelio, para traer sanidad, para traer restauración, esa persona está dando el paso atrás. ¿Qué puede ocasionar una crisis de fe? Punto número B. ¿Qué puede ocasionar? Puede provocar que comience a incomodar o molestar todo lo que es vivir por fe. En la etapa de crisis de fe, lo que es vivir por fe ya comienza a incomodar. ¿Sabe qué comienza a incomodar? El congregarme. Con los problemas que yo estoy pasando, tengo que ir a la iglesia. ¿Sabes leer la palabra? No tengo cabeza para leer la palabra. La adoración, si ellos supieran lo que yo estoy pasando. Orar, no tengo tiempo para eso. La palabra de Dios, estar expectante, no tengo tiempo. Él habla y dice todo eso, claro, el pastor dice todo eso porque su vida está genial. Pero si él supiera lo que yo estoy pasando, si él supiera, él entendería. ¿Y sabe lo que perdió la persona? La expectativa de la palabra. La crisis de fe lo llevó a cuestionar la palabra. Si ellos supieran lo que yo estoy pasando, todos pasamos por luchas y por batallas, Pastores, no pastores, creyentes, no creyentes, todos pasan por luchas y batallas. Pero cuando pierdo la expectativa de la palabra de Dios, que vengo y hago un simple acto de presencia, no va a pasar nada. Porque la crisis de fe me comió. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Judas. Judas era un rebelde hacia el imperio romano. Estos imperialistas que han venido y se han metido en mi país, a esto hay que darle guiso. Cuando viene Jesús, un judío, y le dice, traigo un nuevo reino, acá está, este es el que yo quiero, para darle guiso a los romanos, para sacarlos de acá. Pero cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, esto no es lo que me interesa. Yo quería darle guiso a los romanos, sacarlos de acá. Yo te tengo fe, Jesús, mientras tú eres un líder en la rebeldía, ¿no? ¿Cómo es? En la resistencia. Mientras seas el líder de la resistencia, yo te tengo fe. Ahora me hablaste de un reino de Dios, un reino, eso no me interesa. ¿Cuánto me dan por él? ¿Cuántas monedas me dan? ¿Sabes por qué? Porque perdió la expectativa de lo que Jesús predicaba, de lo que enseñaba, de la palabra del reino. Repito, cuando perdemos la expectativa
a lo que Dios tiene para decirnos, no va a pasar nada. Porque no le estamos dando el valor ese a la palabra. La palabra es direccional, puede sanar, restaurar, puede levantarte en esos momentos de crisis de fe, te puede sostener en esos momentos difíciles que está pasando. Esa palabra impartida a través de una enseñanza. Claro, no es fácil atravesar esos momentos. ¿Por qué surge la crisis de fe? Si me puedes poner la pregunta, ¿por qué surge la crisis de fe? No es que iba caminando en la vida, Silvana, ¿qué pasó? Atravesé una crisis de fe. No es. Algo la provoca. Algo provoca. Punto número 1. ¿Por qué puedo atravesar una crisis de fe? Por no entender que el tiempo de Dios es totalmente distinto a nuestro tiempo. Las crisis de fe vienen ahí, porque estamos acostumbrados al tiempo nuestro. El tiempo nuestro es un tiempo cronos. Tiene tiempo, minutos, horas. El tiempo de Dios es un tiempo kairo. Se mueve en otro tiempo Dios. Es un tiempo eterno donde no hay pasado, presente y futuro. Es un tiempo eterno. Y nosotros queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. ¿Y sabe lo que hay en el tiempo de Dios? En ese tiempo kairos de Dios hay algo que se llama procesos, donde Dios tiene que hacer un proceso en nosotros para llevarnos a eso que estamos creyendo. Hay cosas en Dios que serán así, Estamos acostumbrados al mundo del drive-thru, de la comida rápida, donde queremos todo rápido, pero en Dios no es así. Nosotros queremos todo ya. Y como decía en el primer servicio, influenciado por los ministros de moda donde te dicen en 24 horas, Dios va a hacer esto. Dios va a hacer esto en este tiempo. No, y si lo que Dios quiere hacer, el proceso de Dios, lleva más de 24 horas. Y si lo que Dios quiere hacer en tu vida, la recuperación y restauración, lleva más de 24 horas, ¿qué es lo que va a aparecer? Una terrible crisis de fe. Juan 11. Estas son las hermanas de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús. Lázaro está enfermo. Y las hermanas de Jesús le mandan a decir, de Lázaro le mandan a decir a Jesús que su amigo estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, porque era un amigo. Lázaro era un amigo. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vinieron mensajeros de la hermana de Lázaro, Marta y María. Señor, el que amas está enfermo. La gente, el que ama está enfermo, vamos para allá. Y Jesús le dice, no, tranquilo. Se quedó. No es en el tiempo de ellas, es en mi tiempo. Y las cosas en Dios son en su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo donde hay un proceso, Dios tiene que trabajar en nosotros. Hay muchas creencias incorrectas que tenemos, que Dios las tiene que sacar. Hay muchos comportamientos incorrectos que tenemos, que Dios los tiene que sacar. Hay muchas actitudes incorrectas que nosotros tenemos, que Dios las tiene que sacar. Que si nos da el milagro así, nos haría daño. ¿Sabes por qué? Porque nunca cambiaríamos. Nunca cambiaríamos. Entonces Dios necesita ese proceso para trabajar en nosotros. Proceso para trabajar en ese familiar por el cual estamos pidiendo. Dios tiene que hacer un proceso en él. Y en ese proceso que Dios está trabajando, viene la duda, viene que tambalea. Déjalo. ¿Lo colocaste a los pies de la cruz? ¿Estás orando por él? Tranquilo. Ya Dios está trabajando, pero no es el tiempo cuando tú quieres. Es en el tiempo de Dios. Dios sabe cómo trabajar en él. Dios sabe cómo lo va a convertir. Dios sabe hasta dónde lo tiene que llevar. Hay algunos familiares que Dios los tiene que llevar hasta lo más profundo, donde tienen que doblar rodilla sí o sí. Y ahí, en ese lugar, pueda mirar al cielo y decir, Señor, de aquí nadie me saca, solo tú. Y una persona así jamás se aparta de Dios, porque el único que lo sacó en esa situación es Dios. Ahora, nosotros como familiares que lo vemos hundido en ese pozo, claro que viene la crisis de fe.
Pero es que eso, que lo está hundiendo quizás en ese pozo, es respuesta a nuestro clamor. Donde Dios dice, déjame que lo lleve hasta allá, para que allá me clame a mí. Versos 20 y 21. Entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, las dos hermanas, cuando vino Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras hecho caso a la declaración profética, a mi tiempo, a que yo lo establecí en 24 horas, mi hermano no hubiera muerto. No, es que no es en tu tiempo, Marta. Hay creencias incorrectas en ustedes que yo las tengo que erradicar. Y tengo que esperar este tiempo para hacer este milagro. Hay momentos en nuestra vida donde Dios tiene que trabajar en procesos, sí o sí, para que veamos la gloria de Dios. Sí o sí, para que veamos su poder. Porque en ese proceso, claro que duele, claro que tambalea uno, por supuesto. Pero es ahí cuando nunca tienes que estar aferrado, es ahí cuando nunca tienes que dejar de congregarte. Dios te puso un pastor. Dios te puso un pastor para que en los momentos de crisis de fe acudas a tu Padre espiritual y Él te ayuda. ¿Sabe lo que tenemos nosotros como los pastores? Que lo que hay, que la gente pasa por problemas y sabe todo el mundo menos el pastor. Y el consejero de la persona que está pasando por crisis de fe es una persona que no cree en Dios, que no vive la fe. Ese es el consejero. Y sigue esos consejos y claro, las decisiones que va a tomar son totalmente incorrectas. ¿Qué puede provocar una crisis de fe? Punto número 3. ¿Qué puede provocar una crisis de fe? Puede provocar el punto número 2, perdón, punto número 2, no me quiero saltear, gracias. ¿Qué puede provocar una crisis de fe? Por sacar la mirada en Dios y colocarla en los hombres. ¿Qué puede provocar una crisis de fe? Por sacar la mirada en Dios y colocarla en los hombres. Te digo algo, si tú pones la mirada en mí como pastor, te vas a desilusionar. Te vas a desilusionar. Y puede ocasionar una crisis de fe. Porque los argentinos nos equivocamos poco, pero bueno. Pero sí. Tenía que sacar. Por eso yo me voy de esta iglesia. Porque no. Bendito Dios por nuestro pastor Oscar. Bendito Dios por nuestra pastora Amelia. Bendito Dios por la pastora Roxana. Bendito Dios por mí. Pero si pones tu mirada en nosotros, olvídate. Si sacas la mirada de Dios y colocas la mirada en nosotros, te va a provocar una crisis en la fe. Porque aquí a quien te trajo no fuimos nosotros, aquí quien te trajo fue Dios. Y Dios te trajo aquí y Dios tiene algo poderoso para ti. No coloques la mirada. Y desde ya te pido perdón, disculpas. Si en un momento pasaste por al lado mío, estaba mirando, te pido perdón por la lideranza, que quizás estábamos en otra cosa y estábamos haciendo y pasaste y saludaste y no te saludamos, ya me voy de esta iglesia. No. Hay gente que me ha dicho a mí, no voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque veo cositas. Si vas a ver cositas, te vas a cansar de ver cositas. Te vas a cansar de ver cositas. Si es por cositas, olvídate. Te va a cansar si hay un montón de cositas. Ahora tu mirada no tiene que estar en las cositas, tu mirada tiene que estar en el Señor. Él es el que te trajo, Él es el que tiene algo preparado para ti. Él es el que te colocó como una columna de fe. Él es el que te trajo para hacer algo poderoso en tu familia a través tuyo. Cuando coloco la mirada en lo humano, pierdo lo sobrenatural de Dios y comienzan a venir esas crisis de fe. Jesús volvió a su ciudad donde se había criado. Qué poderoso lo que habla, qué poderoso lo que está enseñando. Mira las cosas que hace, sana enfermos, restaura, la naturaleza le obedece. Escúchame, ¿este no es el hijo del carpintero? Él se crió con nosotros. ¿De dónde saca esas cosas? Y dice que no pudo hacer muchos milagros ahí.
¿Sabe por qué? Porque sacaron la mirada de la divinidad de Jesús y la colocaron en la humanidad. Y si colocas la mirada en nuestra humanidad, olvídate. Crisis de fe segura, 100%. Repito, aquí te trajo Dios y tu mirada tiene que estar en Dios. Si has pasado por al lado mío y he estado mirando a otro lado, como decía en el primer servicio, estoy mirando por el otro lado porque estoy pensando, viene Messi a Miami y a veces los partidos son los domingos en la mañana. ¿Cómo hago los domingos en la mañana para predicar? Se lo predico del estadio allá. ¿Viste? No, su mirada tiene que estar en el Señor, repito. Bueno, hacemos un breve resumen. Crisis de fe. ¿Qué es lo que es? Es el momento donde tambaleamos por las circunstancias que estamos viviendo, influenciados. Las circunstancias que vivimos, lo que escuchamos, lo que estamos experimentando, lo que vemos, golpean el mundo espiritual y hacen un eco que nos golpean tan fuerte que nos marcan una crisis en la fe. Nadie está exento de pasar por momentos de crisis de fe. Ojo con las decisiones que tomamos en esos momentos. ¿Por qué surge la crisis de fe? Por poner la mirada en el hombre y sacar la mirada en Dios. ¿Por qué surge la crisis de fe? Por no entender los tiempos de Dios. ¿Por qué surge la crisis de fe? Punto número 3. Ahí sí me puedes ayudar en el punto. Puede ser provocada por el circuito íntimo en el que nos movemos. Circuito íntimo, hablo de familiares que amamos mucho, compañeros de trabajo que le tenemos mucha estima, que no viven la fe. Y cuando ellos comienzan a opinar desde la perspectiva de que no viven la fe, comienza a tener una influencia en nosotros. No lo dice Pepe, que ni lo conozco, lo dice un ser que amo, que quiero, que le tengo estima. Y a veces esas opiniones tienen un peso en nosotros. ¿Ya estás yendo a la iglesia? Te hiciste evangélico. Ahora te están sacando el dinero. No es que te están sacando el dinero. Y tanta gente ha abandonado la fe. Tanta gente ha dejado este camino de fe porque comenzaron con una crisis de fe influenciado en lo que escuchaban de sus seres queridos. Amamos a nuestros seres queridos, oramos por ellos, pero sí tiene que haber un filtro de lo que llega a ellos a nuestro oído. Los amamos, oramos por ellos, oramos que vengan a los caminos del Señor, pero mientras no vivan en este camino del Señor, claro que van a opinar todo en contra a la fe. ¿Y cuánta gente se ha apartado de Dios por eso? Marcos capítulo 5. Jairo, este era un hombre importante que su hija se le había enfermado. Estaba a punto de morir. Y fue corriendo a Jesús, manifestó fe. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Note la fe que manifestó. Primeramente sale corriendo a Jesús. O sea, están manifestando fe. Jesús es el que me puede restaurar en este momento donde la medicina no está haciendo nada. Se postra a los pies dejándole saber, tú eres el Señor de mi vida. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Note la palabra profética que él larga. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Note el momento terrible que ellos le está atravesando, que va Jesús manifestando su creencia, su fe, y aún en su hablar era distinto. Ven, no es que la hija se está muriendo y ya no hay salida, no, pon las manos sobre ella y vivirá, manifestando fe, manifestando creencia. Va Jesús, surgen unas ciertas circunstancias ahí, se atraviesa una mujer, sigue yendo. Verso 35, si me lo puedes poner. Mientras él aún hablaba, Jesús, iban a hacer ese milagro, vinieron de la casa, ¿de dónde? De la casa del principal de la sinagoga. No vienen de cualquier lugar. Eran seres queridos que venían de su casa diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Él va con toda la fe a Jesús. Señor, mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos que vivirá. Vamos para allá. Cuando van para allá, vienen de la casa de él y le dicen, no moleste más el maestro. Ya tu hija murió. ¿Usted se imagina la crisis de fe
que estaba atravesando Jairo en ese momento? No era cualquiera que se lo decía. Era gente de su familia que le decía, ya, deja esto. Esto no tiene solución, ese matrimonio no tiene solución, las circunstancias que estás viviendo no tiene solución, por lo que estás clamando no tiene solución, la situación con tu hijo, con tu hija o lo que estás viviendo en el área monetaria no tiene solución. Y lo escuchamos, son seres queridos. ¿Usted se imagina la crisis de fe que atravesó Jairo? Por eso Jesús lo mira y le dice, no digas nada, cree solamente, vamos, sigamos. Hay momentos que Dios nos tiene que hacer así, pero por eso te digo, hay crisis de fe que aparecen. ¿Por qué? Porque hay gente que amamos, que queremos mucho, pero por ahí no viven la fe y afectan nuestro estado de ánimo. A muchos le matan la fe. ¿Y sabe también qué provoca crisis de fe? Las decisiones de terceros que amamos. Hay gente que amamos, que clamamos por ello, que toman decisiones totalmente incorrectas. Oh, al final estoy orando, estoy clamando, le estoy pidiendo a Dios y sale con esa decisión. Y mucha gente, basado en las acciones que toma, decisiones que toman terceros que amamos, abandonan la fe. Porque le provocó esa terrible crisis de fe. Señoras y señores, no tenemos el control remoto de nuestros seres queridos. Lo que tú tienes que descansar es en Dios y en una promesa que ellos van a venir a los pies de Cristo. Y ahí es donde debe estar tu descanso. Ahí es donde debe estar tu confianza de que Dios prometió que ellos van a venir a los caminos del Señor. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hay momentos, etapas en la vida donde ellos toman decisiones totalmente incorrectas. ¿Cuál es la decisión que tomaron los familiares de Jairo? Burlarse. Ahora dice que todos se reían y se burlaban. ¿Se burlarán? Claro. Te llaman fanático, religioso, te llaman evangélico, que te lavaron la cabeza. Pero eso es un momento y si no estoy bien parado, surge tremenda crisis de fe. También que lo que surge la crisis de fe por las decisiones. Y señoras y señores, hay gente que amamos que tomará decisiones que no nos gustan. Y muchas de las decisiones son totalmente incorrectas. Pero todavía no viven la fe. Dios te trajo a ti para que clames por Él. Dios te trajo a ti para que dobles rodillas por Él. Dios te trajo a ti para que te aferres a Dios y le creas en esos momentos. Cuando una esposa ora por su esposo y va a su casa y lo ve todavía perdido en el alcohol, en la incredulidad, y crisis de fe. Cuando una mamá o un papá oran por su hijo, por su hija y después van a verlo y lo siguen viendo perdido en una vida incorrecta, claro que viene crisis de fe. Más las decisiones que toman. Pero a ti, tu ancla, tu columna está acá, no en lo que están haciendo ellos. Que aunque ellos estén haciendo cosas incorrectas, hay una marca sobre ellos que van a venir a los pies de Cristo. Y Dios será su Dios y ellos serán pueblo de Dios. Porque aquí lo garantiza. Entonces tu fe, aunque lo veas que te haga tambalear y venga esa crisis de fe, tú tienes que sacar la mirada de ahí y tenerla acá. Saca lo que te va a sostener en los momentos de crisis de fe. Punto número 4. ¿Qué provoca las crisis de fe? Por los no de Dios o el silencio de Dios. Hay momentos que Dios va a decir que no, ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de Dios es un tiempo eterno. Nosotros vivimos en un pasado, presente y futuro. Y Dios desde su tiempo eterno está mirando y dice, no, Él me está pidiendo esto, pero esto que me está pidiendo le va a hacer daño. Entonces déjame decirle que no. No le voy a responder a esa petición, porque le va a hacer daño. Y en los no de Dios, como somos caprichosos, somos niños caprichosos, nos queremos y nos queremos y lo queremos, Dios está diciendo, te va a hacer daño, no te lo voy a dar. ¿Cuántas? Lo digo. ¿Cuántas mujeres se casaron con hombres que Dios no tenía, pero se encapricharon? ¿Cuántos hombres? ¿Y salió mal? Claro. Porque Dios, y que a veces no somos tan caprichosos. El pueblo de Israel le pasó
tenemos hambre, siempre maná, siempre maná, siempre maná, no hay más nada, siempre maná. Quiero carne, quiero carne, quiero carne. Hasta que Dios diga, quieren carne, tomen carne ahí. Le mandó unos cuervos, unos pájaros ahí. Al otro día todo indigestado, todo, unos muriéndose. Porque Dios sabía que en el desierto no los tenía que alimentar con eso. Los estoy alimentando con esto. ¿Quieren carne? No, no es momento. ¿Quieren carne? Tomen carne, ahí tienen. Al otro día todos indigestados. Porque pueblo caprichoso, y a veces somos caprichosos. Cuando Dios dice que no es no. ¿Y cómo voy a descubrir el sí y el no de Dios? En intimidad. Claro que aparecen las crisis de fe. ¿Cómo aparecen las crisis de fe? En el silencio de Dios. Hay momentos que vas a pedir y Dios no va a contestar, donde hay un silencio. Y ahí aparece la crisis de fe. Señor, pasa de mí esta copa. Silencio de Dios. Silencio. Jesús dijo, pasa, Padre, pasa de mí esta copa. Silencio de Dios porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y hay cosas que le estamos pidiendo a Dios que tú sabes que te van a hacer daño. Y en eso que tú sabes hay silencio de Dios. Donde Dios no te va a contestar. No nos va a contestar. Porque sabe que lo que estamos pidiendo es incorrecto. Y ahí, en los no de Dios y en el silencio de Dios, claro que aparece la crisis de fe. Resumen, sabemos que lo que es una crisis de fe, sabemos que toda persona va a atravesar por crisis de fe. Sabemos que no tenemos que tomar decisiones en esos momentos de crisis de fe. Sabemos que tenemos que ser guiados por alguien de Dios en esos momentos de crisis de fe. Sabemos lo que puede provocar las crisis de fe. Sabemos que no viene de la nada, por poner la mirada en el hombre, sacarla, poner y sacarla de Dios, por el circuito íntimo donde nos movemos, por los sí, por los no de Dios. Señoras y señores, te tengo noticias. No pasaremos por momentos donde será una crisis de fe. Pasaremos por varias crisis de fe. Oh, pastor, para eso vengo a la iglesia. No, es que estos temas son fundamentales. ¿Para qué? Para que te edifiquen, te fortalezcan y en los momentos de crisis de fe puedas saber cómo salir de esa situación. Si te predicamos que vas a tener la casa nueva, el carro nuevo, que vas a tener el viaje a Europa, y si todo eso que Dios te lo quiere dar, te lo va a dar a través de un proceso en ti que tiene que trabajar en ti, como Dios no te lo da, viene la crisis de fe. Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Crisis de fe, claro que. Y no es lindo pasar por momentos así, ¿eh? Estamos en una encrucijada, en la cuerda floja. Repito, y quiero que te lleves esta enseñanza. En las crisis de fe no aflojes la fe. Aunque tú no tengas ganas de venir, tú tienes que traer, tu espíritu tiene que traer tu cuerpo. ¿Escuchó? Tu espíritu tiene que traer tu cuerpo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Te tienes que hablar a ti mismo. Que tu espíritu te levanta de la cama, del lugar de donde estás desanimado, de donde no estás viendo esperanza. Tu espíritu te tiene. Y aunque no tengas ganas de venir, usted viene acá. Y aunque no tengas ganas de adorar, usted levanta las manos y le dice a Dios: Señor, me siento a ti, así, me siento en esta situación, pero que tu presencia me fortalezca, me renueve, me levante. Y es así como se pelean las batallas de la vida. Es así como se pelean las crisis de fe. Lucas 18, del 1 al 8. Te invito a ponerte de pie. Esta es una parábola que dijo el Señor, que en los momentos de crisis de fe, que en los momentos de tristeza, que en los momentos donde no ves desesperanza, que en los momentos donde estás en una encrucijada, que en los momentos donde estás caminando en la cuerda floja, que esta historia quede sembrada en tu espíritu. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 2. ¿Lo tienes ahí el verso? Se trabó. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. 3.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo ni a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? 8. Os digo que pronto les hará justicia. Me quedo ahí. Os digo que pronto les hará justicia. Cuando hay una mamá que dobla rodillas, cuando hay un papá, cuando hay una persona que dobla rodillas por una situación, esas rodillas en vano, ese clamor, esto de venir a la iglesia no va a quedar en vano. Dios algo va a hacer. Algo va a hacer cuando una mamá clama, cuando un hijo clama, cuando una esposa, un esposo clama y se ha aferrado a Dios. Algo Dios va a hacer. ¿Sabe lo que hacía la viuda? Juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Al otro día volvía: juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Al otro día venía: juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Hasta que el juez dijo: hasta ya me tiene. Mira, salgan afuera y den lo que está pidiendo. Porque dice: ¿no hará así Dios con sus escogidos que claman de día y de noche? Cuando le dice: Señor, restaura a mi familiar, sana a mis seres queridos, restaura mi matrimonio. Y vas para allá y ves que está todo destruido. Vuelva otra vez acá y golpee las puertas del cielo a través de la rodilla y dígale: Señor, sana a mi familiar, restaura a mi ser querido, restaura mi hogar. Vas para allá y vuelves a encontrar todo igual. Vuelva a doblar rodillas, golpee las puertas del cielo, rompa algo en el mundo espiritual para que veas la justicia de Dios, cómo te va a responder a ese clamor que estás haciendo. Te invito a cerrar los ojos. Dile: Padre Celestial, clamo por mi situación. Tu palabra dice que tú eres un Dios justo. Hazme justicia en esta situación que estoy viviendo. Señor, yo te pido que intervengas primeramente en mí, en esta crisis de fe que estoy atravesando. Creo en ti, papá. Creo que eres un Dios que restaura. Creo que eres un Dios que sana. Creo que eres un Dios que nos llevas en camino de bendición. Levántame, Señor. Levántame con tu presencia. Sácame de esta condición. Sácame de esta crisis de fe. Yo manifiesto que te creo. Que aunque las circunstancias sean adversas, yo sigo creyendo que hay un Dios vivo